Buen día, good day, magandang araw, ni hao. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la radio Verbum Day, al ritmo de Dios. Hoy es un día especial porque de nuevo estamos con una invitada muy especial. Ella vive con nosotros aquí en Loeche, siempre o muchas veces estamos en contacto con ella. Y para mí es una mujer de Dios, de verdad. Es una sierva que siempre está disponible para ayudar a cada misionero y a cada misionera. Así que con mucha alegría vamos a acoger a Rayito, nuestra invitada especial hoy. Hola, Bienvenida, Rayito. gracias, Yelo. Gracias por invitarme. Qué gozo poder estar contigo y aprender de ti, de compartir en esta conversación. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir también con vosotros. Pues queremos conocerte. Cuéntanos, Rayito, de dónde eres Ujú. y cuéntanos sobre tu familia y también los inicios de tu vida de fe y también los momentos si no tenías fe todavía. No sabemos cómo estabas. Bueno, pues yo soy de una ciudad de Ujú, México, soy mexicana, de una ciudad que se llama Puebla, que está muy cerca de la capital. ujú, Soy hija de un matrimonio que desde siempre fue católico, mis padres siempre fueron católicos, una familia también muy sencilla, de 7 hermanos, yo soy la sexta de 7, 4 hombres y 3 mujeres. Y bueno, crecí en esa ciudad, eh, tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Hasta ujú, la universidad, ujú, la licenciatura en Comercio Internacional. ujú, Y pues, ¿cómo era mi vida antes de conocer el Verbum Dei? Bueno, era una vida muy sencilla, tampoco tenía eventos extraordinarios, ¿no? Muy normal. Sí que tenía una vida muy familiar porque siempre fui mucho de estar en casa con mis papás, con mis hermanos, salíamos algunas veces juntos, sí, creo que mi vida giró mucho en torno a mi familia, tenía una ujú, vida bastante familiar. Y bueno, mi vida de fe también, una fe heredada de mis padres, ujú, porque mis padres, como ya te decía, no fueron católicos, sobre todo la familia de mi papá. Mi ujú, papá tenía una familia muy católica, su madre, mi abuela, le transmitió la fe, entonces creo que yo crecí en una fe heredada, ujú, heredada de mis padres, con los sacramentos, misa de cada domingo, y aunque no puedo decir que tenía una experiencia personal con Dios como la tuve en el Verbum Dei, yo sí creo que siempre fui muy sensible a la fe. ujú, Y creo que eso se lo aprendí a mi mamá, porque ujú, mi mamá fue una mujer muy sensible a Dios ujú, y en su sencillez nos transmitía a Dios. Mi mamá no tuvo la oportunidad de terminar estudios, solo estudió creo que 2 años de la primaria, ujú, pero fue una mujer muy sabia, muy sabia, muy llena de Dios. Y eso fue lo que nos transmitió. Yo creo que la sensibilidad que yo vi en mi mamá me influyó muchísimo ujú, para crecer en un ambiente así, de fe. ujú, Mm, tengo algunos sobrinos ahora mismo, a ver, son creo que 7 sobrinos que tengo, ujú, porque mis hermanos ya están casados. Y eso, o sea, mi vida, bueno, con mis amigos tenía algunos amigos, ujú, también en mi círculo de amistades, pero también creo que fui bastante solitaria. O sea, creo que también mi vida antes de conocer el Verbum Dei, de ser misionera, era bastante solitaria, ujú, bastante solitaria. Tenía una vida muy... Me gustaba mucho estar sola, ¿no? Pasar tiempo ujú, conmigo misma. Creo ujú, que sí, ujú. eso te puedo decir. ¿Y qué hacías cuando estabas contigo mismo, Sí. sola? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál era tu hobby? Me gustaba Sí. muchísimo leer y Ajá. también escribir. Yo Ok. creo que escribía diarios, tenía diarios. ¿En serio? Sí, era bastante de escribir. Me Ujú, gustaba mucho escribir lo que pensaba, lo que me ujú, gustaba. Creo que tenía como una vida interior muy profunda. O sea, ajá. era muy consciente de mí misma, de lo que me pasaba. Entonces, Ujú, creo que eso luego me ayudó mucho cuando conocí el ujú, Verbum Dei, porque ujú, tuve una experiencia muy fuerte de Dios dentro de mí misma. ujú, Y
Eso sí, o sea, me gustaba mucho leer y también escribir. Otra cosa que disfrutaba muchísimo era jugar fútbol. ¿En Era serio? bastante, ¿Tú sí, sí, jugabas sí. fútbol? Sí, jugaba fútbol y me gustaba mucho pasar tiempo con mi papá viendo el fútbol. O Ok. sea, los domingos pasaba mucho. Sí, lo que te digo, era bastante de estar en casa. Ujú, Entonces, los domingos era de ver el fútbol con mi papá y mis hermanos, ¿no? Y jugaba también, yo jugaba fútbol, tenía algún equipo de fútbol y ujú, estas ujú, cosas. Y yo creo que una de las cosas que más disfrutaba era estar con mi familia. ujú. O sea, me gustaba mucho. Pocas veces salía, o sea, yo creo que mi adolescencia, hasta más o menos cuando entré a la universidad, me la pasaba en mi casa, o sea, te digo, tampoco tenía una vida tan Ajá, extraordinaria, ajá. o sea, muy, muy sencilla porque era bastante hogareña. Ujú. Entonces, ya después cuando entré a la universidad sí empecé a salir más, tenía Ah, ok. amigos, me encanta bailar también, o sea, salía Mm, mucho a bailar con mis amigos. ajá. También sí, era lo que disfrutaba, ir al cine, creo que otra de las cosas que me gustaba mucho ir al cine. Y mi ciudad es una ciudad muy bonita por las noches Ujú, y por las noches hay una zona donde hay cafés y tú te puedes ir a sentar, tomar un café, hablar. Eso lo disfrutaba muchísimo, pasar tiempo con las personas que quería, tener esas conversaciones, ¿no? Ahí en esa ciudad que cuando por las noches se ve muy bonito. ujú. Entonces, pues ese eran mis hobbies. Mi vida, te digo, no era muy extraordinaria, creo que Ajá, tenía una vida bastante sencilla. Sí, sí que también creo que al ser bastante solitaria, ujú, tenía muchas preguntas, ujú, eso sí, tenía muchas preguntas. A veces yo me preguntaba, como que siempre tenía aspiración de algo más, ¿no? ujú, Siempre, siempre. Y creo que eso, yo pensaba que la forma de como llenar, ¿no? Esas aspiraciones, pues era lo que todo mundo, o no todo mundo, pero por lo menos la mayoría aspiramos, ¿no? Terminar una carrera, formar ujú, una familia o un proyecto de vida con alguien, ujú, trabajar en un lugar donde te fuera bien, no sé, como ese proyecto, ¿no? De vida laboral, familiar. Y yo pensaba que era la forma, ¿no? En la que yo iba a ujú, poder llenar esas aspiraciones. ujú, Pero yo creo que siempre tuve como un anhelo de más. O ujú, sea, ujú, mm, había momentos en los que me parecía que la vida no tenía mucho sentido. O sea, como que yo decía, pero ¿qué más puede haber en la vida? O sea, ujú, pero también con lo que yo conocía y lo que sabía, pues pensaba que la vida era eso. O sea, terminar la carrera, trabajar. eh, Encontrar a alguien con quien formar una familia y ya está. O sea, tampoco me planteaba mucho más, tampoco fui bastante... Yo sé, yo tenía amigos muy aventureros, ¿no? Que se ujú, iban a otras ciudades o que les gustaba viajar por el mundo. Yo no, o sea, tampoco aspiraba a tantas cosas. O sea, yo decía, pues me quería quedar en mi ciudad, formar ahí ujú, mi familia, estar cerca de mis papás. ujú, Y tampoco fui tan aventurera como ujú, para irme a viajar o buscar nuevas experiencias, ujú, pero sí tenía un anhelo de algo más. ujú. Creo que eso estuvo siempre allí. Ujú. Qué buena conocerte más, Rayito. Eres también una caja de sorpresa. No sabía muchas cosas. Mm. Y también tu sencillez es impresionante. Porque como has dicho, hay mucha gente ahora que no son tan sencillos. Y por ser sencilla, también vemos cómo ser contentos, cómo estar contentos, las cosas muy sencillas. Y al mismo tiempo también seguir a estas inquietudes internas que tenemos, de buscar por algo más, Mm. como tu vida que buscaba algo más. Ujú. Y este algo más, ¿dónde lo encontrabas? ¿Dónde lo Mm. encontrabas? Yo creo que lo que te digo, o sea, escribir para mí era una forma Ujú, de encontrar una profundidad, ¿no? ujú, Y yo creo que, aunque te digo, o sea, una experiencia así fuerte y personal de Dios la tuve en el Verbum Day, ok, ujú, pero siempre tuve una sensibilidad a la fe y yo sé que muchos momentos, cuando terminaba la universidad o cuando a veces me sentía sola o a veces tenía algunas preguntas interiores, ¿no? Porque sí que había situaciones en mi familia que a veces me demandaban
preguntas como Ujú. ¿por qué pasa esto? O ¿por qué Ajá. las personas reaccionamos así? Ujú. O ¿por qué hay tanto sufrimiento en la familia o en Ujú. los demás? O ¿por qué las personas que amo sufren? O Ujú. por qué la muerte? Porque me enfrenté a la muerte desde muy temprana edad. A mis 18 años mi hermano mayor murió. Entonces, como que eran preguntas que no encontraban respuesta. Ujú. O por qué yo quisiera ser feliz, pero parece que hay cosas que no salen, o por qué la gente que hace las cosas mal le va bien. Ujú. No sé, o sea, yo tenía muchas preguntas Ujú. que no sabía cómo responder. Ujú. Eh, y yo creo que lo que muchos momentos yo hacía como para creer que había algo más grande, o mi experiencia es, yo sé que hay alguien más grande, Ujú. era me pasaba a veces por las iglesias y me Ujú. quedaba mucho rato sentada delante de Jesús en el sagrario o en algún Cristo. Había una iglesia que me gustaba muchísimo eh, eh, ahí en mi ciudad, en la que me iba yo a sentar, a veces solo a estar allí. Y yo creo que solo estar era como una forma de creer o de alimentar mi esperanza de que Ujú. hay algo más, hay alguien más grande. Yo no Ujú. entiendo, no sé, Ujú. pero hay alguien más grande. Ujú. Y sí que, o sea, yo puedo decir, no había respuesta a mis preguntas, ¿no? Ujú. Pero mm, el hacer esos espacios de sentarme en una capilla, en una iglesia, era como una forma de apaciguar, ¿no? El sufrimiento que tenía o las dudas que tenía o las preguntas que tenía. Y otra era la forma de encontrar una esperanza, una Ujú. esperanza. Entonces, creo que esos momentos yo los recuerdo muy fuertes en mi vida. Ujú. Está muy en línea también, justo por la espiritualidad de Verbum Dei, Ujú, de escribir nuestras preguntas existenciales, de dialogar con Dios tú a tú, al frente, ante el sagrario, o a veces simplemente estar con Él. Entonces, desde el principio ya tenías el ADN, el ADN Verbum Dei, hasta que ya llegó el tiempo que encontrabas esta comunidad, mm. esta espiritualidad. ¿Y cómo fue este encuentro con el Verbum Dei? Este pasó cuando estabas estudiando o cuando ya habías graduado de la universidad. Pues yo conocí el Verbum Dei a mis 19 años. Ok. Y yo lo que digo es que Dios me fue a encontrar. Mm. O sea, me fue porque yo tampoco estaba interesada, lo que te digo, o sea, sí que tenía una vida de fe y creo que era o sea, la forma en la que yo vivía mi fe era lo que yo creía que tenía que ser. Ujú. Y también yo no estaba interesada en ningún grupo, o sea, sí que ya me habían invitado a algunos otros grupos. Cuando estaba en la secundaria, yo estudié en un colegio de religiosas y Ujú. las religiosas me invitaron a su comunidad, me Ujú. invitaban a sus grupos, pero no estaba interesada porque lo que te digo era bastante solitaria. Entonces, como que mi Ujú. mundo personal interior era Ajá. como sagrado para mí, ¿no? Y Ujú. también muy familiar, o sea, para mí estar en mi casa los fines de semana o estar con mi familia era muy importante. Entonces, pues estar en una comunidad o en un grupo me implicaba, ¿no? Y un esfuerzo social que me costaba mucho, la verdad. O sea, tampoco es que, te digo, no es mi personalidad no era tan extrovertida ni de hacer Ujú. muchos amigos, tenía pocos amigos, pero con esos pocos sabía que me bastaba, ¿no? Ujú. Pero no era una persona así, ¿no? Entonces, estar en un grupo me implicaba un esfuerzo social Ujú. al del que yo no me quería, o no sentía que, y tampoco sabía que la fe se podía vivir de una forma así tan comunitaria. Ujú. Entonces, el Verbum Dei me fue a encontrar a la universidad a través de una amiga que ahora también es misionera, que es Ah, Pau. ¿en ¿La serio? conocéis? Ah. Pau fue la persona por la que yo conocí el Verbum Dei. Ella estaba estudiando lo mismo que yo. Ella cuenta su experiencia y yo cuento la mía. Cada una hemos hecho lectura, ¿no? De ese momento. Pero para ella, ella estaba, bueno, estaba en su último año de la universidad y yo estaba en el segundo, primero, Ujú. segundo. Y nos conocimos por una amiga que teníamos en común, que trabajaba con su mamá y estudiaba conmigo, era de mi generación.
Y Pau en ese momento se había quedado en la universidad porque injustamente la habían suspendido de una clase. Y entonces se tuvo que quedar un semestre más injustamente. Y ella ya conocía el Verbum Dei y ella dice que en un momento de su oración, Jesús le dijo en su oración, ¿no? Como a través de este texto de Oseas, que ese valle de Acor, o sea, ese valle difícil que estaba atravesando porque era injusto que se quedara un semestre más, solo por una clase, Sí. se iba a convertir en una puerta de esperanza. Esa Mm. fue la promesa que Dios le hizo a Pau. Y fue el semestre que nos conocimos. Y Wow. Pau siempre cuenta eso porque para ella el conocerme fue esa puerta de esperanza. O sea, el que Dios... Y yo también lo veo así, o sea, Dios llegó a mi vida a través de Pau. Y para mí eso, o sea, el conocer a Jesús a través del Verbum Dei fue una puerta de esperanza. Mi hermano tenía 1 año de haber muerto, más o menos 1 año y medio. Y sí que yo estaba atravesando por un momento muy difícil, porque haberlo perdido fue muy duro para nuestra familia. Y estaba en un momento de incomprensión de la muerte, o sea, encontrarme con la muerte de mi hermano, él tenía 35 años. Fue muy duro, o sea, fue muy duro encontrarme de golpe con la muerte, con la realidad del dolor, del sufrimiento, con las preguntas que me generaba su muerte, de qué sentido tiene la vida y por qué una persona tan joven tiene que morir, por qué la vida termina tan pronto, porque sí, y también las situaciones que se desencadenaron en familia, porque fue difícil enfrentar eso. Y en ese momento que yo vivía en mucha soledad, porque tampoco le compartía a nadie lo que yo vivía. Y no me gustaba, ¿no? Expresar lo que me pasaba. Y ahí fue cuando conocí a Pau. Y yo recuerdo que un día, bueno, ya nos habíamos conocido porque nos presentó esta amiga en común y algunas veces nos encontrábamos en la universidad. Pero recuerdo muy bien el día que es como que se abrió la puerta de esperanza para mí, porque yo iba llegando a la universidad y Pau me la encontré y yo llegué llorando a la universidad porque había sido un día muy difícil, ¿no? En mi familia. Y llegué y a la primera persona que vi fue ella. Y yo recuerdo que me puse a hablar con ella de lo que me estaba pasando. Y Pau me invitó al Verbum y me dijo, mira, este sábado tenemos un grupo de jóvenes, ¿quieres venir? Y yo dije, bueno, o sea, como que lo que te digo, yo creo que ese momento fue para mí que se abrió una puerta de esperanza, o sea, como yo no sabía bien lo que estaba pasando, pero sí sabía que, que detrás de esa persona había algo que me estaba esperando. Y fui, y claro, o sea, la canción que cantaron los misioneros, porque en mi ciudad estaban los misioneros, la canción que cantaron los misioneros, el texto, o sea, es que todo lo que ese día pasó es como si Dios me estuviera respondiendo a lo que yo estaba buscando. Y yo lo encuentro como que fue que Dios me buscó, o sea, que Dios me salió a buscar, que me encontró, que yo no estaba buscando un grupo ni nada, y que es como que Dios me tenía preparado este lugar para mí. ¿No? Entonces, una experiencia que yo tuve muy fuerte en la comunidad fue el sentido de familiaridad. O sea, a mí no me gustaba estar fuera de casa o como que mi ambiente familiar era el lugar seguro para mí, ¿no? Donde yo me sentía a gusto y no me gustaba, por ejemplo, nunca había estado en un retiro, porque estar fuera de casa un fin de semana me parecía, no, muy difícil, inseguro. Entonces, ¿qué te puedo decir del Verbum Dei? Para mí fue que me encontré en un lugar que me parecía familiar, aunque no conocía a nadie. Y que yo me sentía en casa, aunque no conocía a nadie. Y yo creo que esa experiencia me marcó para continuar en el Verbum Dei. Este sentido de pertenencia Sí, ahora lo puedo decir así. En ese momento no sabía qué era, que era. pero yo me sentía muy familiar, muy cómoda, muy a gusto. Y era muy difícil que a mí me pasara eso en un lugar tan desconocido con gente desconocida. Entonces creo que eso me hizo como decir, esto es algo que no entiendo, pero quiero seguir. Sí, entonces así fue que conocí el Verbum Dei. Es fascinante cómo Dios trabaja.
a cada persona, por cada persona. Pau, en alguna manera, fue Sí. un lazo humano Sí, para que Dios te puede atraer, para que Dios te puede hablar. sí. Y también estos momentos difíciles, Mm, en alguna manera, son puertas para entender mejor la vida y conocer mejor el autor de la vida mm, y preguntarle sobre estas preguntas, estas inquietudes que tenemos y recibir esta esperanza, estas respuestas tan profundas sobre nuestras preguntas existenciales. Y lo veía en tu vida al contarlo, la maravilla de Dios, como ha trabajado mm. en tu vida. Y también ha cambiado totalmente tu vida a 180 grados por una mujer que siempre está en la casa sola, que no aceptaba las invitaciones de las religiosas. A una mujer así ya abierta para ese nuevo camino del Señor que te proponía. Y me imagino que hubo un gran cambio Mm. en tu vida. Cuéntanos sobre estos cambios a lo largo de conocer el Verbum Dei hasta llegar al momento de poder entender mejor también tu camino, Mm. tu vocación. Mm. Pues sí, yo creo que una experiencia que marcó mi vida fue el haber ido a un retiro en silencio. ¿No? Mm, O sea, después de que conocí a la comunidad, hubo a la siguiente semana un retiro en silencio. ¿No? Y la oración para mí fue, o sea, como el oasis que descubrí, por lo que ya te contaba, ¿no? O sea, yo había tenido una vida interior profunda hacia adentro de mí misma desde muy pequeña. ujú, Pero sentía que estaba vacío, ¿no? O sea, como que solo estoy yo aquí. ujú, Y conocer a Dios y la oración fue el descubrimiento de que yo estaba habitada, ujú, que había alguien que estaba conmigo. Y esa fue o sea, la experiencia más grande que tuve en ese momento fue la experiencia de la esperanza ante la muerte, porque creo que yo me sentía muerta por dentro por lo que había pasado con mi hermano. Y ese retiro fue una resurrección en mi vida. Fue como volver a nacer. ujú, Y la otra fue este mundo interior con tantas preguntas, con ujú, tantas... ujú, Hay alguien que está y que me acompaña. Entonces, para mí la oración fue fundamental. O sea, yo a partir de esa experiencia, todos los días iba a pautas, ¿no? Todos los días iba a la todos oración, todos los los días, días. porque ahí en ese momento en la Ajá, comunidad había pautas todos los días, de lunes a viernes. ajá. Entonces yo me organizaba mi horario y todo y me iba a pautas todos los días. Porque es que para mí la oración a través de la palabra de Dios fue el descubrimiento más grande, o sea, entender que Dios me podía hablar a través de su palabra y que eso que me decía me resucitaba, Ujú, me daba vida, fue, o sea, lo más grande que encontré. ujú, Entonces, ¿cuáles? Sí, yo fui viendo cambios, ¿no? Uno de los cambios fue, pues eso, que salía de mi casa, lo que nunca hacía, ¿no? Que los fines de semana empecé a salir, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá, pues me empezó a ver como, ¿qué le pasa, no? Y yo creo que fue a partir de ahí también que empecé a salir más con mis amigos, no solo en la comunidad, sino que empecé a tener una, o sea, como una relación más profunda con mis amigos, empecé a animarme a ujú, salir más. Creo que una de las cosas que Dios fue como ganando en mí fue la confianza, ¿no? Yo me di cuenta que tenía muchos miedos ujú, y creo que fue ganando confianza, o sea, su presencia, el saberme amada por Él, el sentirme acompañada siempre, o sea, lo que te digo, por eso la oración para mí se volvió fundamental porque las inseguridades, o sea, Dios iba caminando conmigo en mis inseguridades, ¿no? En mis miedos, en lo que me costaba también. Y en mi familia también, porque es verdad que la relación con mi mamá, yo tenía mejor relación con mi papá que con mi mamá. Entonces, una de las cosas que Dios en mi oración me ayudó a intuir era reconstruir esta relación de confianza con mi mamá. ujú, Entonces fue muy bonito porque fue una de las cosas que yo más le agradezco a Dios, que haya podido hacer ese camino en mí. ujú, Yo ahora, pues ya mi mamá ya no vive, pero yo sé que lo que construimos esos años fue muy profundo. Entonces,
Y luego, pues claro, ir comprendiendo cada vez más